Bueno, hemos tenido un día de lindas experiencias, de muchos intercambios de conocimientos. Estamos en la parte final del primer día, muy felices, dichosos de compartir con todos ustedes, ingenieros, a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles de Santa Cruz, la organización del cuarto Congreso de Ingeniería Estructural virtual. Les agradecemos a todos y estamos con nuestra última conferencia del día. Una última conferencia que tenemos al ingeniero máster, ingeniero Luis Garza Vázquez, ingeniero civil y maestro en ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor asociado en el posgrado de estructuras de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y profesor invitado para cursos avanzados de estructuras de aceros y de diseño de estructuras de cimentaciones en varias universidades de Colombia y Sudamérica. Ha dirigido más de 65 trabajos de grado y posgrado. Director del Grupo de Investigación en Estructuras de Acero de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, que ha desarrollado numerosas investigaciones sobre el comportamiento de elementos de ángulos dobles y conexión sísmica en estructuras de acero. Autor de numerosos artículos, conferencias, invitados a varios eventos de Colombia, México, Venezuela, Ecuador, Bolivia, consultor independiente, director general de Ingiero S.A., director del subcomité para la actualización del título F de estructuras metálicas de la norma colombiana NSR 10. Realmente tenemos un currículum, una hoja de vida muy amplia. Ingeniero máster ingeniero Luis Garza Vázquez, que hoy en este congreso, en el cuarto Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural Virtual, nos va a presentar el tema Estructuras compuestas acero concreto, solución para estructuras industrializadas y en altura. Ingeniero Luis Garza, es un gusto tenerlo en el cuarto Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Ingeniero, un honor otra vez poder compartir con ustedes. Ya había tenido la oportunidad de ser invitado a una versión anterior de este congreso en Sucre, no recuerdo, hace quizá unos 2 años. Pero como también he tenido la suerte de haber viajado a Bolivia en calidad de profesor en muchas ciudades, en cursos que he dictado, tanto presencial como últimamente virtualmente. He tenido la posibilidad de conocer su país y, como dicen aquí en Colombia, amañarse. Es decir, sentirse a gusto. Me siento muy contento trabajando con ustedes en Bolivia. Creo que hemos hecho con muchos ingenieros exalumnos en varias sedes una buena amistad. Entonces, para mí es un gusto hablar con ustedes y algo que les puede aportar, que yo ya conozca Bolivia, es que conozco algo del lenguaje que se maneja ya, porque me han estado corrigiendo en mis cursos cómo se dicen las cosas. Pero viendo que tenemos 45 minutos, vamos al grano, iniciemos ya. Espero que estén viendo mi presentación. Sí, estamos viendo la ¿Sí? pantalla. ¿La están viendo? Sí, Bueno, sí. perfecto. Que no veía la pantalla donde está mi presentación. Bueno, lo que les voy a compartir es las experiencias que he tenido desarrollando una nueva generación de estructuras de acero que se vienen haciendo desde hace unos 30 años, entre 20 y 30 años en todo el mundo. Ya las estructuras que antes se hacían en acero no se hacen en acero únicamente, ya son cada vez más una combinación más agresiva y más utilitarista de las propiedades de cada material. Eso ha permitido tener mayor eficiencia e incluso mayor competitividad en costos, que se ha sido siempre a veces el
el miedo de la gente que se somete a esto. Para empezar, diré que quiero hacer una diferencia importante porque ustedes hablan de hormigón y a mí cuando me hablan de hormigón pienso en una hormiga grandota como esta que hay en la ciudad de Oruro, en un parque de la minería, creo que se llama, donde hay un cascote y otras cosas. Ahí sí aparece un verdadero hormigón. Y cuando me hablan de concreto armado, me imagino esto y no es precisamente de lo que hablo yo. Cuando yo me refiero a concreto, hablo de concreto reforzado. Y las estructuras compuestas no son más que una variación del concreto reforzado. Lo mismo que hacemos cuando hacemos concreto con varillas de refuerzo, que es sacarle partido a la alta resistencia del acero que está entre 250 y 350 megapascales. En Bolivia, según hemos visto, lo normal es que consigan materiales de 250 megapascales, pero eso funciona bien. La rigidez del acero es muy alta y tiene una posibilidad de falla dúctil, que es algo que nos beneficia mucho y con la que nos gusta casi siempre trabajar como una aliada, la tal ductilidad. Pero el comportamiento a compresión del acero es terrible porque está sometido a un montón de pandeos distintos. Entonces, ahí es donde el concreto hace su aparición estelar y nos ayuda a mejorar esa capacidad a compresión. Lo mismo con la resistencia al fuego, que en el caso del acero es regular, y por supuesto la resistencia a la corrosión. De hecho, el concreto bien implementado y con durabilidad es un anticorrosivo, digamos, de buena calidad. Lo que nosotros, lo que quiero proponerles aquí, se me olvidó, ahorita estoy volviendo a recordar que quería mostrar una estructura compuesta que tuve la oportunidad de visitar en Bolivia por cortesía del ingeniero Grandi, que me invitó a un edificio que estaban haciendo en el parque en la plaza principal de La Paz, que no recuerdo bien el nombre, pero era un palacio de algo, un palacio de legislativo o algo así, una estructura muy importante, muy bien ejecutada, realizada impecablemente, con toda la tecnología de precisión, conexiones pernadas, etcétera, y también con un gran componente de estructura compuesta, que es la forma más inteligente de hacer estructuras hoy en día. Y es que la idea falsa que tenemos, que los edificios altos eran de acero, ya no es cierta. Hasta 1990 los edificios se hacían en acero solo, como las Torres Gemelas, las desaparecidas Torres Gemelas, y a partir de los años 90 decía, ya se ha roto el tabú de que el concreto y las estructuras de acero estructurales están peleando y cada vez más se utilizan estructuras compuestas, como digo, especialmente en edificios altos. La torre o las torres que reemplazaron a las Torres Gemelas que se cayeron son todas en sistemas compuestos con una muy alta incidencia de concreto en donde es adecuado. Digamos que uno de los edificios importantes que se han hecho o que son un ícono y que se hicieron, esto fue como en los años, no sé, 95, no recuerdo la fecha de las Torres Petronas exactamente, pero eso tenía 16 columnas de concreto reforzado de 2.4 metros de ancho, con un núcleo de 23 por 23 metros, pero las viguetas eran de acero,
el sistema de piso era de acero estructural, de vigas de acero tipo I, con steel deck, la lámina colaborante que se utiliza para construcciones compuestas, con un espesor de solo 115 milímetros. Eso permitió una menor masa y un amortiguamiento adecuado porque las columnas eran embebidas en concreto. Lo que definió que se hiciera en este sistema compuesto principalmente era el fácil montaje de las columnas livianas. En una construcción de acero como se hacía antes de los 90, construcciones de acero, se necesitaban grúas gigantescas para poder cargar elementos estructurales, columnas que podían pesar 20 toneladas. Aquí, con la construcción de estructuras compuestas, se montan elementos que pesen 2 o 3 toneladas de pequeña sección y luego se hace un vaciado de concreto que se puede hacer con grúas más pequeñas. Esa fue la razón por la que las Torres Petronas se hicieron así, y a partir de eso y de otros edificios anteriores se han hecho muchos edificios en sistemas compuestos, principalmente en Asia. El hecho de que estoy en una planta de estructuras precisamente, y a veces los puentes grúas y las vigas que corren por las, ¿cómo se llaman? Por las máquinas que hacen los elementos estructurales, hacen mucho ruido. Entonces decía que también un edificio tan emblemático como el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, fue hecho con sistemas compuestos. Las losas, los sistemas de piso, eran vigas estructurales con steel deck y una losa de concreto de pequeño espesor. Eso es lo que asegura que las estructuras sean muy livianas. Y les muestro esta fotografía como para que vean, si miran, son curiosos con un poco de detalle, que ahí están las columnas tubulares, circulares, que son rellenas de concretos de muy alta resistencia, sí. Pero aquí ven las vigas metálicas que hacen parte del sistema de piso. Por aquí se alcanza a ver el steel deck, o lámina colaborante que se llama, o tablero metálico, como también lo vamos a llamar, que hacen parte integral de este sistema. Un sistema compuesto, entonces, para resumir, es en el que el concreto aporta resistencia al fuego, resistencia a la compresión, obviamente, resistencia a la corrosión, economía, porque el concreto sigue siendo muy económico cuando es masivo, una gran rigidez por la masividad, por la sección. El EI, a pesar del E ser pequeño, relativamente pequeño, del orden de 20,000 megapascales, se compensa con una sección generosa que da una gran rigidez, de tal manera que la multiplicación de E por I da una rigidez importante, especialmente para control de derivas. Algo muy interesante es que disminuye el pandeo local en el caso de perfiles tubulares rellenos. Hay pandeo local, pero es mucho más difícil que se presente, y en el caso de perfiles embebidos lo elimina completamente. Proporciona masa. La masa es, a pesar de que no es deseable para el sismo, sí es importante que haya algún mínimo de masa para efectos del control de vibraciones, sobre todo en pisos. Y el amortiguamiento que proporciona hace que sea muy útil. También para el control de vibraciones y el comportamiento sísmico en general. Lo que el acero aporta es una industrialización importante. Ya la tendencia en el mundo es cada vez a hacer estructuras que se hagan menos en obra, más por fuera del sitio,
para acelerar la construcción. Y esta industrialización permite hacer montajes muy rápidos. Prácticamente mientras se está haciendo la fundación, se está fabricando la parte de estructura de acero y eso ayuda a agilizar los procedimientos, a tenerlos más bajo control, a reducir los desperdicios, etcétera. Todas las ventajas que tiene la industrialización. Ya sabemos que la resistencia a la tensión del acero es su fuerte, como hemos dicho. Su ductilidad, por supuesto, pero eso no es una cosa que sea una característica del concreto, inherente al concreto, sino que tenemos que ganárnosla. La ductilidad, es cierto que el acero en una prueba de tensión usual es muy dúctil, pero ya su comportamiento cuando está sometido a fuerzas sísmicas principalmente, no necesariamente es dúctil si no hacemos un detallado muy cuidadoso, especialmente de las conexiones. La velocidad de construcción, como decía, se incrementa mucho y se los voy a mostrar. Otro jugo, digamos, que le sacamos a al acero es que lo utilicemos como formaleta. Como vieron ustedes en esa foto del Burj Dubai, las mismas vigas de acero del sistema de piso, el steel deck que se pone encima, eso es la formaleta. Las columnas, los tubos redondos son la formaleta de una vez y no necesita estar poniéndole madera ni nada de eso. Y en el caso de los tubos, le proporcionan además confinamiento al concreto, de tal manera que su resistencia se incrementa en una forma gigantesca. ¿Qué hay mejor que el concreto confinado para adquirir una gran resistencia? Bueno, un tubo es como si tuvieran estribos o flejes continuos a todo lo largo de la columna de una vez. El tubo de acero es el acero longitudinal, es los estribos que confinan y de una vez es la formaleta. Se trata de sacarle más jugos, de hacer un uso más inteligente de los materiales. Y como decía, se puede montar con grúas pequeñas gracias a que el concreto hace un trabajo importante. Y también la rigidez I, en este caso, lo que aporta el acero no es I, no es mucha I, pero sí mucha E, debido a que la rigidez es 10 veces más grande. En un sistema de piso compuesto, se utiliza casi siempre para agilizar la construcción, se conoce como un tablero metálico, que es lo que ustedes llaman calamina, que son como unas tejas, pero tienen chipotitos como arrugas aquí que sirven para la adherencia del concreto, de tal manera que este es el acero de refuerzo del concreto, de la losa de concreto, es la misma formaleta, el tablerito metálico. Y este acero que lleva aquí arriba es un acero por contracción mínimo, una mallita de contracción. Este sistema de piso funciona simplemente apoyado, porque como solo hay acero por debajo, el acero de arriba, como digo, no es estructural, el que se pone para contracción. Esto hace que en las vigas de acero usted tiene una lámina que es acero por debajo, luego pone el concretito arriba, y como solo hay acero por debajo, usted solo tiene posibilidades de tomar momentos positivos. Bueno, ustedes creo que dibujan lo positivo hacia abajo, lo cual está al revés, pero bueno, es su cultura concretera. Entonces, se generan en consecuencia, obligatoriamente pequeñas fisuritas aquí que incluso se inducen de una vez desde la construcción, se corta con una pulidora un poquito
en la parte superior del concreto para inducir la fisura y que se vaya ordenadamente, de tal manera que así el sistema trabaja a el acero tensión y el acero compresión como debe ser. Pero en la dirección perpendicular, para cuando la viga está en esta dirección, si esto fuera la viga, se considera simplemente apoyada también, se le pone encima el steel deck o lámina colaborante esa que parece una calamina, se le pone el concreto encima, este es el concreto y una mallita de refuerzo que voy a poner pero de contracción solamente, que le voy a poner por aquí arribita para reducir la contracción. El trabajo aquí es el mismo. Esto solo tiene, como tiene acero por debajo, bueno, solo puede tomar momentos positivos y también se generará una fisurita que se debe controlar y marcar en la zona de los apoyos para garantizar que trabaje positivo. Poner una comparación con el sistema tradicional de una viga de concreto que tuviera unas varillas de refuerzo aquí abajo solamente. El sistema de cálculo lo hacen con el diagrama de Whitney, suponiendo la compresión arriba y la tensión del acero aquí abajo. Entonces, esta parte de concreto que está trabajando es la que está trabajando realmente. En una viga de concreto convencional, díganme, ¿qué hace el concreto que esté abajo, que está abajo de esta línea asurada? O sea, el concreto de aquí para acá, ¿qué hace? Nada. Pesa, aumenta la masa, es un anticorrosivo muy pesado y sirve para detener las varillitas acá. Bueno, digamos que resiste cortantes, pero no está siendo plenamente utilizado y solo está haciendo que la estructura pese el doble o algo así. Estamos en esas condiciones poniendo concreto donde no lo necesitamos. La filosofía de estas estructuras compuestas es que el acero se ponga solamente donde trabaje e intencionalmente se pone solamente donde trabaja. Digamos que vista transversalmente, aquí está la viga esa que he estado dibujando, la vigueta secundaria que he estado dibujando, el steel deck de frente con la mallita arriba, y en la otra dirección hay vigas cargueras. Estas losas trabajan solamente en una sola dirección. Y esta viga que recibe también es una viga de acero que también trabaja en sistema compuesto. También el concreto que tenga aquí encima va a servir para que tenga una gran resistencia. En otras palabras, la estructura de acero, una estructura compuesta, es una plataforma de trabajo, o sea, sirve para que la gente camine y haga el vaciado, etcétera. Sirve de formaleta de una vez, tiene un uso adicional, no tiene que poner ni madera, ay, ¿cómo se llama el poliuretano expandido? Ahora sí se me olvidó. Bueno, eso blanco que le ponen como casetones, como aligerante de las losas. Bueno, eso es lo que ya no necesitarían poner en este caso. Plastoform, ya me acordé, se llama. Y sirve como refuerzo de acero positivo siempre. Así funciona en los sistemas de piso. Quiero hacer una aclaración importante y es que ha habido una confusión y con mucha frecuencia se confunde estructuras compuestas con estructuras mixtas. Una estructura mixta es una estructura que tiene elementos de concreto reforzado convencional, digamos columnas con varillas y estribos y ningún perfil estructural adentro, y luego a eso se conecta una estructura, estas vigas de acero con un sistema de piso como el que acabo de describir.
Se ha utilizado muchas veces. La primera vez que lo vi utilizar aquí en Colombia, en México, donde yo nací, y trabajé algún tiempo, se ha utilizado desde hace mucho el sistema compuesto, pero aquí en Colombia, donde resido ahora, el primer edificio que se hizo, pero era en sistema mixta, fue en 1994. La experiencia fue catastrófica, por lo que sabemos. La precisión del concreto y del acero son incompatibles. La precisión que necesita, aún si quiere hacer soldaduras de campo, como en este caso, que no es lo ideal, es de menos 1.6 milímetros. Y cuando esta columna se le desploma 5 milímetros, que es algo normal, esperen que reaccione el computador, para que esta columna que queda normalmente con un desplome importante, digamos 5 milímetros, eso fue lo que hizo que tuvieran que llenar de recortes y reparaciones las vigas para poder llevarlas a la tolerancia que requiere la soldadura. Pero además esto tiene otros inconvenientes importantes, que es la descoordinación de los equipos de trabajo de la estructura de acero y de la estructura de concreto. Esta es otra estructura mixta que se hizo más o menos en la misma época, en 1995. En esta sí tuve la oportunidad de participar, pero otra vez la experiencia no fue nada agradable porque los problemas de precisión nos generaban conflictos constructivos. Además de que mientras los de la estructura de acero, perdón, los de la estructura de concreto estaban haciendo sus trabajos de vaciado, etcétera, los de la estructura de acero estaban parados esperando que terminaran de formaletear, que fraguara el concreto. Les dejaban metidas unos anclajes atravesados en la misma formaleta, anclajes que no quedaban con la precisión requerida por la estructura de acero y había que hacer unos ajustes importantes. En otras palabras, cuando se hace la estructura con este procedimiento, el trabajo de los equipos, bueno, valga la redundancia, el trabajo de los equipos es incompatible. Es decir, mientras unos no hacen nada, los otros están trabajando y al revés. Y el tiempo, y así no se consigue ninguna velocidad. Antes, al contrario, las obras se demoran más que una estructura convencional. Además, por mucha buena fe y yo diría ingenuidad que le pongan los ingenieros a la conectividad de las vigas con estructuras, vigas de acero, etcétera, es incompatible, es un fracaso. Primero porque para que el sistema de la estructura de acero, este sistema compuesto, sea eficiente, tiene que ser simplemente apoyado. Y entonces, con todo el detalle que hicieron esta conexión, y esa no es simplemente apoyado, o sea, no está haciendo trabajar las vigas como debiera. Pero además la constructibilidad, como les mencionaba anteriormente, es desastrosa. Dejar estos pernos ahí es un despropósito porque nunca quedan en su lugar, le meten el vibrador, etcétera, se mueven y se pierde la coordinación. Además de que los equipos se estorban. La forma de hacer una estructura compuesta mucho más eficiente y rápida ya lo tenemos muy claro por muchos años de experiencia y de haber metido la pata, es que la estructura de acero vaya adelante y el concreto detrás. Para eso el secreto es que las columnas lleven un perfil interno, si son embebidas, un perfil interno embebido que sirve como puntal para poner las vigas que a su vez sirven de formaleta, etcétera, encofrado, y el edificio va avanzando 1 o 2 pisos por delante de la estructura de concreto que se viene atrás, ya dándole la rigidez necesaria cuando le está aplicando la carga completa. Miren, aquí ya le están aplicando la carga de la losa, pero sí, pero ya tengo columnas, ahora sí. Y de una vez en el mismo vaciado de la losa, vacio las columnas.
de una vez, o sea, en un solo vaciado hago columnas y losa, lo cual agiliza mucho el proceso. Aquí tienen otra aplicación con este concepto en el que, miren, aquí hay un perfil interno embebido, que es una varilla más, una varilla gorda, pero no tan gorda, no tan pesada, no tan costosa, sino una varilla interna que ayuda a hacer la conectividad de los elementos estructurales y como ven la estructura va adelante, arriba. Otro ejemplo de cómo vienen armando la varilla de las columnas y vaciando el concreto a posteriori de la instalación de la estructura de acero. La formaleta de las columnas, pero miren que ya llevo 2 pisos adelante. Este es el caso más dramático de prisa, de velocidad en construcción que he tenido que afrontar. La arquitecta cuando me llamó me dijo, mira, esta es la casa de una señora que tiene 78 años y la hermana tiene 80. Si no la construimos rápidamente, no nos van a poder pagar. Hay que hacérsela a toda velocidad por si las moscas. Y sí, en efecto, el montaje de esta estructura se hizo solamente en 2 semanas. Claro que son 3 pisos nada más, con áreas, no sé, de unos 200 o 300 metros cuadrados cada losa, pero se hizo en 2 semanas. Pero porque la estructura estaba fabricada, o sea, hablo del montaje en obra, pero la estructura estaba fabricándose, perforándose para los pernos, etcétera, en una planta y solo se llegó a hacer el montaje. Y la fabricación se hacía mientras se hacían las fundaciones. En este caso eran columnas embebidas, que aquí dentro de esta columna hay un perfil de acero que es al que están conectadas estas placas con pernos, etc. Más o menos el esquema del sistema más económico para hacer estructuras de acero, que es el de columnas embebidas, es el siguiente. En esta diapositiva de mi profesor, el ingeniero Martínez Romero en México, en la que pueden ver cómo avanza el proceso. 1. Pongo la estructura de acero, el esqueleto solamente, con perfiles de verticales, de columnas muy pequeños, lo más pequeño que pueda, para que pesen menos, porque igual es una varilla, pero una varilla más cara. Entonces se pone una varilla calculada para resistir solamente las cargas de las vigas metálicas que vayan arriba en 2 niveles, pero que no pesan nada, pesan unos 25 o 30 kilos por metro cuadrado. Es toda la carga que tienen que soportar esas columnas provisionalmente. Mientras le hacen, como ven aquí en el 2, ya están vaciando las columnas. Ahora sí ya puede ir subiendo, pero eso se hace con un proceso continuo. Y ya puede vaciar la primera losa porque ya tiene las columnas hasta este nivel, pero viene detrás haciendo el concreto. Y así sucesivamente se hace la segunda losa, después del vaciado se suben las columnas, etcétera, se hace el vaciado de la siguiente losa. Ese es un proceso continuo, muy ágil y muy rápido. Aquí se vería el proceso, digamos, al revés. Esta es la zona donde están las vigas nada más, 2 pisos casi siempre. Aquí ya pusieron las vigas, pero pusieron el steel deck. Aquí le pusieron los conectores. Me olvidé decir eso. Para que el concreto trabaje como una unidad con las vigas metálicas, se necesita que estén conectadas mediante mediante conectores de cortante que van soldados a la viga y que quedan embebidos dentro de la losa. Entonces, aquí ya le pusieron sus conectores y después vacian el concreto, pero obviamente para vaciar esta de aquí, tuvieron que haber llegado con el concreto hasta ese nivel y así sucesivamente. Parece fácil y en realidad lo es. Este es un ejemplo real de un edificio en una zona de riesgo sísmico muy alto en Colombia, en la que aquí pueden ver la construcción de la cimentación. Era un edificio arriostrado porque el arquitecto quería que
que las riostas quedaran a vista. En algunas zonas se le pusieron más bien pantallas de concreto. Entonces, a esto me refería cuando decía que la fabricación es industrializada. Aquí se está armando un eje completo, un módulo completo de la estructura de acero, mientras al mismo tiempo que se está haciendo la construcción de la cimentación. Y eso es con tornillos, como un mecano, que se va colocando por medio de grúas de una manera muy ágil. Aquí pueden ver adentro el perfil de la estructura de acero, las varillitas y sus estribos normales, y este tarrito o especie de, sí, de lata de acero que sirve para, de formaleta también, en la zona en donde van conectadas todas estas riostras, etcétera. Miren la estructura aquí muy adelante, y aquí apenas creo que llevan vaciada esta losa, aquí la están vaciando apenas, y la estructura por allá adelante, a ver si me alcanzas. Trata de alcanzarme. Aquí se atrasaron un poquito en esta obra, y la estructura de acero tuvo que parar un poquito para esperarlos porque estaban muy enredados, el contratista estaba muy enredado armando esas pantallas de concreto que iban a dar la rigidez horizontal al edificio cuando ya tuviera la masa completa. En los núcleos de los ascensores se vaciaron, como ven aquí, estas pantallas de concreto. Otro detalle de los elementos todos atornilladitos que se ponían rápidamente, y el esqueleto del edificio que iba mucho más de 2 pisos adelante del vaciado de la estructura, como digo, por el atraso de la estructura. Incluso hubo que ponerle algunos arriostramientos horizontales y en un momento dado parar, porque la estructura no tenía la rigidez suficiente para soporte horizontal. Si venía un sismo en ese momento, nos iba a tumbar la estructura. Entonces, por eso digo que pusimos arriostramientos horizontales durante el proceso. La otra posibilidad, que es hacerlo con columnas rellenas, es más rápida que la anterior, porque usted ya tiene la formaleta de las columnas, pero es un poquito más costosa, porque la cantidad de acero estructural que se requiere es mayor. En el caso anterior hay mucha varilla y mucho estribo también, que puede ayudar a bajar el costo. Pero esto se usa cuando se quiere trabajar con una gran velocidad. Como la ven aquí, este es un edificio de 9 pisos que se hizo en una zona más restringida, un barrio elegante en la ciudad de Bucaramanga, en el que no trabajaban, no se podía trabajar tranquilamente porque había mucho tráfico. Entonces, a pesar de esas restricciones, aquí se está haciendo la cimentación. Al mismo tiempo se está fabricando la estructura toda pernada. Miren que la estructura se inició, las primeras columnas se sembraron a finales de septiembre. Claro, como son tubos y no hay que formaletear ni vaciar columnas, los tubos son rellenos de concreto, claro, son una estructura compuesta. Pero el vaciado de los tubos de concreto ya tiene la formaleta de los tubos, es muy fácil de hacer y no interfiere. Ahí, como ven, a mediados de diciembre ya estaba lista la estructura completa con el concreto, todo, y empezaron a ponerle. Esta obra era importante hacerla con rapidez, y ya había un contrato de arrendamiento que estaba a correr a partir de la edificio, o sea que había un número bastante importante si el edificio no se entregaba con el cronograma que se había especificado. Uno de los detalles más importantes y más difíciles en esta tecnología es
las conexiones. La compatibilidad de deformaciones de las conexiones, la constructibilidad, que sean fáciles de hacer y que estén ensayadas, es sumamente crítica. Conexiones tan difíciles como estas de una columna compuesta que tiene este perfil, que es el perfil pequeñito que sirve para hacer las conexiones. La premisa fundamental es que conectar a concreto es difícil, incierto y no hay compatibilidad en las deformaciones. Aunque usted diga que va a poner pernos epóxicos, eso siempre es un fracaso, siempre que lo hemos ensayado y como les mostré en el caso anterior, el problema de la precisión incompatible. Cuando se hacen estructuras mixtas, se ha hecho un esfuerzo muy ingenuo, o para tener, para conectar columnas de concreto reforzado con vigas de acero. Y digo muy ingenuo porque ya las pruebas que hemos hecho a estas conexiones no funcionan. No funcionan, por más que le hagan variaciones y no sé qué. Entonces, además del problema de, como decía, la fabricación se entorpece mucho entre los equipos de trabajo, el hacer este tipo de conexiones es fatal. Tanto si las deja embebidas, como en este caso, en donde además, ¿dónde están los estribos? Están faltando los estribos. Tanto si las deja embebidas, o sea, aquí viene primero las columnas y después la estructura de acero, y no al revés, primero la estructura de acero y la estructura de concreto. Miren aquí cómo están dejando embebidas las columnas de una forma muy primitiva. Otro caso que se trata de usar mucho, es en el computador da. Usted pone la columna de concreto reforzado y luego pone la viga de acero y eso le da una sección en unos momentos y todo. Pero la compatibilidad, tanto en precisión como la compatibilidad de deformaciones, es fatal. Este otro caso. Entonces, en vista de que aquí en Colombia se estaba haciendo mucho esa conexión, dije, no, entonces no le pongamos perfil adentro, pongamos el concreto y le ponemos pernos. Aquí se le puso eso y se encamisó y se forró completamente la columna en concreto. Aquí le ven la camisa, pernos pasantes, que es una conexión que hasta los arquitectos lo hacen. Se hace con mucha frecuencia, insisto, es ingenuo. La ensayamos y eso no dio. La conclusión de la calificación de esa conexión, ven ustedes el daño que pudo, el comportamiento estético no fue adecuado y muy enfáticamente le recomiendo no usarlo. Este tipo de conexión se ha utilizado en Bolivia, en algunos edificios, y cuando a mí me mandaron las fotos y ya habíamos hecho estos ensayos en 2019, dije, hay que elaborar más ese tipo de conexiones. ¿Cómo se hace una conexión a prueba de este tipo de fallas y no ingenua? Se le pone, ingeniero, se le pone un perfilito adentro, chiquito, que no solo mejora la constructibilidad porque le sirve para ir adelante con la estructura de acero y atrás el concreto, sino que trabaja con la precisión compatible de la estructura de acero. Si conecta acero con acero, no tiene problema. Métale un perfil chiquito, es una varillita. Bueno, una varillota pues, pero aquí está esa varillota por dentro y mire qué elegantes las conexiones y el concreto ahí viene detrás. Miren esto, estas son unas fotos que me mandaron la semana pasada y me parecieron muy lindas y muy inteligentes. Esto es un edificio en Malta, que es un edificio en concreto reforzado. Pero miren este enredo que le pusieron aquí, esta forma de cambiarle la dirección, de hacer chueco el perfil, porque la señora Zaha Hadid, que le gustaban mucho ese tipo de distorsiones en sus edificios, una arquitecta muy famosa que desafortunadamente murió, pero miren que esa estructura
que están haciendo aquí, solo en esa zona. Allá en Malta todo es concreto, pero en esa zona se fregaron. Tuvieron que hacer unas columnas y vigas compuestas en esa zona de transición porque no había manera o de vaciar esas vigas chuecas o de hacer una conexión confiable. Y lo que hicieron fue hacer esa zona de transición compuesta y miren, aquí está el perfil interior, aquí lo pueden ver, que está metido dentro de las columnas de concreto para hacer esa transición de concreto reforzado aquí a concreto reforzado acá. Pero no se pueden hacer las conexiones de cualquier manera. Hemos visto muchas conexiones, digamos, olímpicas, también ingenuas, de ingenieros, pero que cuando se ensayan y nuestra norma en Colombia, que es una copia de la ISC, realmente nos obliga a que no se pueden utilizar conexiones que no hayan sido calificadas. Nos ha puesto a desarrollar conexiones como esta, que fue presentada en un congreso internacional de estructuras compuestas en Estados Unidos y que calificó muy bien. O esta otra que también ha mostrado un buen detallado, un buen comportamiento sísmico. Es una columna tubular rellena de concreto con pernos pasantes. Digamos que como la columnita esa que era de concreto reforzado que se quiso hacer atrás, pero aquí el tubo es continuo y está conectando tubo a tubo. Aquí tienen unas aplicaciones de estas conexiones, miren qué lindas y qué rápida fue la instalación. Esta era una panadería que se convirtió en un edificio de 7 pisos, sin parar la panadería, entonces tenían que hacerle en acero. Y aquí ven las conexiones pasantes, etcétera, para ese trabajo, para lograr ese trabajo. Otra alternativa de conexión, bastante fácil de instalar por la conectividad con pernos. Ingeniero Roberto, perdón que yo estoy un poquito distraído, aquí me está marcando que llevo 45 minutos conectados, pero si veo la hora, me dice que son las 8. Yo no empecé, bueno, las 8 para... Sí, para ingeniero usted. Luis, Sí. estamos todavía con 10 minutos para terminar la conferencia. Vamos bien. No, entonces está bien. Yo lo había planificado aquí, pero ahorita me preocupé cuando vi que tengo, pero es lo que llevo de estar con la presentación. Listo, entonces, se puede hacer esta, si en caso de que la columna sea circular, con un tubo circular, se puede hacer esa conexión que está calificada, o esta conexión también, que se calificó también en Medellín, con pernos pasantes y todas esas cosas. Los instructivos para diseñar estas conexiones están en esta página web del Instituto Colombiano de Construcción en Acero, que ha sido quien ha financiado estas investigaciones, estas calificaciones, para tratar de resolver el problema de que las conexiones que se han calificado muy intensivamente en Estados Unidos no nos sirven a nosotros, porque tenemos otras prácticas constructivas y prácticamente no hay conexiones precalificadas ni para columnas embebidas ni para columnas tubulares, o las que hay son muy poquitas o están patentadas. Entonces, estas son de libre acceso, se pueden diseñar, tienen ejemplos y todo para que la puedan utilizar. Como esta es una conferencia introductoria de divulgación, no estamos mostrando aquí cómo calcular eso. Para eso los tendría que invitar al curso de estructuras de acero, de diseño avanzado de estructuras de acero, de edificios de acero, que ya hemos dado en Bolivia, en la ciudad de Oruro y Santa Cruz, este año precisamente, con una asistencia multitudinaria, creo que eran algo así como, no recuerdo, 60 personas o algo así, que se inscribieron en ese curso de la Universidad
San Francisco Javier de Chuquisaca, que tiene sedes en el posgrado de estructuras en todo Bolivia, entiendo, y que son los que me han invitado a colaborar. Decía que ahí se puede despejar la X y hacer y aprender, eso es lo que, de eso se trata el curso, enseñarlos a diseñar estructuras de acero compuestas que puedan ser competitivas, fáciles de construir, etcétera, con estas ventajas que les propuse. Solo voy a aprovechar entonces para mostrarles algunos ejemplos más de usos reales. Por ejemplo, este edificio de vivienda en Pereira, que como pueden ver, ahí va la estructura de acero casi en 3 niveles y aquí viene las varillas de refuerzo alcanzándola. Esta se hizo con tubos y el montaje fue muy ágil, muy rápido. Aquí pueden ver detalles de las columnas de tubos son rellenas de concreto. Y las pantallas de concreto, esa es una zona de riesgo sísmico muy alto, ahí es donde es muy aplicable este tipo de construcciones, además, donde es muy eficiente porque baja mucho la masa y mejora mucho la rigidez para control de derivas, etc. Y ahí el edificio ya prácticamente terminado. Era un edificio de, ¿cuántos será? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 2 sótanos, 16 pisos. Este hotel de 13 pisos en la ciudad de Cali, que también es una zona de riesgo sísmico muy alto, en la que los elementos que soportan el sismo son estas pantallas de concreto y en esta dirección son pórticos resistentes a momentos con vigas de acero. El hecho de que el edificio sea circular hacía que trabajaran muy bien esas pantallas de concreto. Este edificio muy loco, hecho como en 1995, 96, algo así, la biblioteca de las empresas públicas de Medellín se llama, un edificio muy loco, muy lanzado, con unos voladizos monstruosos, que al igual pienso yo que el edificio de la legislatura, es un edificio que está, lo deben conocer, que está al lado de lo que llaman el edificio del pueblo, creo, donde estaba la sede de la presidencia. No he ido a Bogotá este año, por supuesto, no ha habido manera como para ir a ver si ya está terminado y entregado, pero más o menos era un edificio con una arquitectura muy lanzada, así, con volados y cosas así, que solo se podían hacer con estructuras de acero. Pero miren, las pantallas de concreto, aquí está la armadurita, que están funcionando como sistema de resistencia sísmico, hicieron que ese edificio fuera muy eficiente y a pesar del grado de dificultad, se montara en 2 meses. Eran algo así como 15,000 metros cuadrados o algo así. Este hotel también en Cali, zona de riesgo sísmico alto, con una arquitectura caprichosa, que era una combinación de pantallas de concreto con pórticos arriostrados concéntricamente. Aquí les ilustro en esta foto cómo viene adelante la estructura de acero y atrás la viene alcanzando la estructura de concreto. Oiga, otra cosa que aumenta la velocidad de construcción de estos edificios es que pone a competir, se vuelve un reto a los equipos de la estructura de concreto y de la estructura de acero, a ver si me alcanzas, si ya te alcancé y no sé qué, y ya te quedaste atrás. Entonces eso mismo estimula la competencia y que los equipos de trabajo, digamos que no se quieran quedar atrás. Miren cómo están estructuradas. Estas son pantallas de concreto, pero en algunos ejes, como ven, tenemos arriostrados concéntricos, que son los sistemas
de gran rigidez. Este edificio también se hizo muy rápidamente. Lo que más me gustó de este edificio fue que la estructura de acero en muchas partes, especialmente en las suites más lujosas del hotel, la dejaron a la vista. Miren qué hermosura, no me canso de presumir estas fotos de que la estructura de acero con sus conexiones pernadas en las columnas la hayan dejado a la vista. Miren esto al lado de la cama. Uno dormiría muy tranquilo. Yo me sueño durmiendo en esa suite. Dormiría muy tranquilo con una columna de esas a la vista, rellena de concreto, sabiendo que cumple con todos los requisitos de una construcción moderna y de una gran resistencia. Bueno, eso es todo lo que tenía para mostrarles. No sé si entonces se me fue la mano con la velocidad. Cuando sentí que estaba atrasado, empecé a acelerar la cosa. Pero esto es lo que tenía para mostrarles, ingenieros, y estoy a sus órdenes para preguntas. Muy bien, ingeniero Luis. Realmente muy interesante la exposición. Qué lindo saber y que le digan a uno, no hay que hacer esto, ¿no? Porque es no repetir experiencias malas, es copiar y ver lo experimentado, lo estudiado por otras personas y hacer las cosas como tienen que ser buenas. O sea, ese me parece un logro y un saber comunicarse y también como que el intercambio de estas experiencias a uno le ayudan a avanzar y a no toparse con cosas malas o con pasos que otras personas ya han pasado por nosotros. Me parece muy interesante, ingeniero Luis, muchas gracias. Aquí hay una consulta. Quisiera consultarle por los costos unitarios en Colombia. Aproximadamente, ¿cuál es el costo medio del metro cúbico de estructura de hormigón armado para edificios de 15 niveles aproximadamente? ¿Y cuál es el costo de la tonelada o el kilogramo de estructura metálica en el mismo proyecto? Si tiene alguna relación entre lo que es el hormigón en un edificio de hormigón y un edificio de metal, ¿no? No puedo contestarle a esa pregunta porque no tengo cómo saber el costo de la estructura ya completa, y eso depende de la arquitectura y de un montón de variables. Lo que sí le puedo decir es que a lo que me dedico yo en Colombia es a convertir los edificios de concreto en acero. Ese es mi trabajo aquí. Y con mucha frecuencia lo logramos. Algunas veces se inclina hacia el lado del concreto, a veces el costo se inclina a la estructura de acero, pero eso es relativo. Y como digo, este tipo de construcción que hace menos intensivo en perfiles estructurales que pueden ser más caros o más escasos, y aumenta la cantidad de concreto, hace que las estructuras sean más competitivas con mucha frecuencia, pero no para todas las configuraciones. O sea, si las luces son muy cortas, no tengo yo ninguna duda que el concreto reforzado sea muy económico, pero cuando son luces importantes como estas de este hotel, luces de 10, de 11, de 12 metros, este tipo de estructura que le estoy mostrando sale más barata que la estructura de concreto. En este caso, este hotel específicamente, que tenía el presupuesto hecho en concreto, lo mismo que el hotel anterior, el Spiwak, estaban diseñados en concreto, los pasamos a acero con una ventaja de reducción de costos. Perfecto, excelente. Y, ingeniero Luis, nos piden que si usted podría compartirnos los PowerPoints para que podamos entregarles a los oyentes si fuera posible. Por supuesto, entiendo que ustedes van a facilitar las grabaciones. Así Por es, un lado, nosotros los videos. pero además, con mucho gusto, yo les voy a compartir la presentación de esto, que como digo, no es una presentación muy didáctica, solo le quité una parte, le puse la introducción del curso que
que damos para maestrías de ingeniería estructural en varias ciudades y países. Digamos que solo son las 70 diapositivas iniciales, pero si puede servir de motivación, ayuda. De todas maneras, como les decía, tanto en Santa Cruz como en Oruro, ya hay ingenieros que considero, si no me hacen quedar mal, porque aprobaron el curso, que están capacitados para diseñar este tipo de estructuras. Excelente. Ingeniero, aquí hay una pregunta puntual que dice, ¿cuándo considera más aplicables las uniones entre soldadas y empernadas? Mire, eso es muy sencillo. Todas las conexiones de taller haga las soldadas, porque se hacen soldaduras en conexión, en condiciones favorables. La soldadura es una condición muy vulnerable, muy sujeta a errores, a la habilidad de las personas que la aplican. Tiene demasiadas variables que hace que sea mucho más confiable aplicarla en ambientes controlados como es una fábrica de estructuras bajo techo, sin afectaciones climáticas, etcétera. Y que todas las conexiones que se hagan en el campo sean pernadas, porque eso de ponerse a soldar en el campo en posiciones incómodas es precisamente a lo que me refiero, que le pone mucha incertidumbre a las estructuras de acero. Entonces, la ecuación es muy sencilla. En campo, haga estructuras pernadas. Y las soldaduras, hágalas en taller en un ambiente controlado. Más o menos, sí, por eso decía, ese ejemplo de esa estructura del Palacio Legislativo, ¿sí se llama así, ingeniero Roberto? ¿Usted? Me parece que sí. Yo lo vi con la construcción, está en la plaza, en La Paz, en la plaza principal, Sí. pero no sé exactamente el nombre. Sé que pertenece a una institución del gobierno, pero no sé exactamente el nombre. Bueno, es un ejemplo excelente de una buena construcción hecha con todas las de la ley, precisamente todas las conexiones pernadas en campo y las soldaduras en taller, y con una calidad que me pareció impecable. Y ahora me mandaron unas fotos en Santa Cruz de unas estructuras que están instalando unos brasileños en Santa Cruz, un parque industrial con unas estructuras impecables, de una factura, como se deben hacer las estructuras de acero, pernadas, etc. Aquí nos pone, el edificio es la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Este Eso, es el edificio en La Paz. ese es. Bueno, ingeniero, yo a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles, que somos los organizadores del Congreso, del cuarto Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural, que lo estamos difundiendo de forma virtual, le agradezco por su participación, por su exposición, su brillante exposición, su capacidad tan didáctica, tan amena, de mostrar a usted aquello que sabe. Muchas gracias por brindarnos sus conocimientos, ingeniero Luis Garza, en este tema tan apasionante que son las estructuras compuestas de acero y concreto. A la vez es todo un reto también que gracias a sus consejos y a su experiencia, seguro que el camino lo hace más liviano. Muchas gracias y le cedo la palabra para que nos dé unas palabras de despedida. Bueno, vuelvo a darles gracias por su invitación y espero verlos pronto, ingenieros, cuando se acabe esta pandemia. Lo que sí les aseguro que trataré de ir en lo que es el verano por ustedes, porque no ha sido una experiencia agradable, a pesar de que alguna vez hice coincidir uno de mis cursos con el carnaval de Oruro, pero eso es muy frío. Pero bueno, eso ya me voy, ya aprendí cuáles son las fechas en que les acepto cursos. Allá nos vemos. Bueno, Espero.
Muchas gracias, ingeniero Luis Garza. Muy brillante su exposición. Muchas gracias.